En nuestras Biblias, el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy iniciamos el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Eh, Increíble, estaba viendo esta semana, es el estudio número 30 de Hechos de los Apóstoles. Eh, la verdad pasa el tiempo desde agosto del año pasado que iniciamos y es tremendo las cosas que ya hemos recorrido. Aquellos que se suman o no han podido escuchar los primeros, están todos los audios subidos sobre los estudios de hechos, así que el que quiera puede recorrerlo. Eh, Bien, a modo de introducción, para aquellos que les gusta o tienen algún gusto por la fotografía, sé que, bueno, tenemos al hermano Eduardo que sé que lo tiene, él conoce, así que lo que voy a decir espero que no diga ninguna cosa, bueno, después me lo va a escribir seguramente. Pero un tema importante en la fotografía es el tema del enfoque. El enfoque es ese proceso por el cual se hacen esos ajustes en la lente para encontrar una máxima resolución, ¿no? En la foto. Una buena nitidez, un contraste en una escena o en un sujeto, en alguna persona. Es encontrarle el punto de foco. Eh, y en las cámaras se puede hacer esto con un enfoque manual o con un sistema de enfoque automático que tienen las cámaras. Y obviamente cuando la foto sale mal, sencillamente, y Edu lo debe saber muy bien, se descarta la foto. Eh, Hoy tenemos la ventaja de que obviamente por la tecnología podemos corregir esas cosas, pero imagínense, y creo que algunos hemos usado las cámaras, las viejas cámaras en donde había que tener mucho cuidado con que no se velara la foto y toda esa historia, pero imagínense cuando salía una foto desenfocada, era una tristeza porque eh, nada, no podías hacer nada más que cuando la revelaran, tirarla. Pero creo que esta analogía nos puede ayudar a entender el trabajo, la labor de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, y no solo en la iglesia Hechos de los Apóstoles, sino en la actualidad. De alguna manera, a lo largo de la historia, se ha precisado, Dios ha obrado de muchas maneras para ajustar a la iglesia, a fin de que vuelva a enfocarse con el propósito de cumplir el propósito de Dios por el cual Dios la ha formado. Dios ha llamado a su iglesia y un ejemplo de esto es Pablo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Colosenses y le dice en el capítulo 1 versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual Pablo dice: fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, o sea, la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Así como una foto eh, necesita tener resolución, necesita tener nitidez, enfoque, un enfoque correcto. La iglesia debe estar enfocada en cosas que son innegociables. Abandonar el foco es justamente, y valga la redundancia, desenfocarse y derivar en cuestiones que, si bien pueden ser importantes y hasta justas desde el punto de vista humano, no es el propósito por el cual Dios ha llamado a la iglesia. La iglesia, de hecho, desde un principio se le dio un imperativo, el imperativo de ser testigos, de dar a conocer el mensaje del Evangelio, de ser testigos del Cristo resucitado. Es el mandato dado por el mismo Señor minutos antes de ascender a los cielos para estar a la diestra de Dios, intercediendo ahora por la iglesia. Iglesia que
pronto iba a experimentar diferentes eventos que iban a buscar desenfocarla. Iba a vivir oposición, iban a vivir persecuciones, iban a vivir incluso conflictos dentro de la comunidad de la iglesia. Si recuerdan, hubo un conflicto que necesitó ser resuelto por los apóstoles llamando a diáconos. Convocaron a personas para que se dedicaran a servir a las mesas. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran enfocados en un trabajo puntual, en predicar la palabra de Dios, en orar por la iglesia, en seguir con esta obra. El Señor iba a seguir añadiendo quienes iban a ser los salvos. Se iba a seguir extendiendo el Evangelio más allá de los límites de Jerusalén, incluso a regiones gentiles, y un punto continuo en todo esto que pudimos ver a lo largo de cada capítulo que hemos recorrido, cómo Dios obra por medio de su iniciativa para salvar, para santificar a la iglesia, para cumplir la obra que Él ha determinado, Dios enfocando a la iglesia. Y en el pasaje que vamos a leer hoy, la labor misionera de Pablo y Bernabé está autorizada y autentificada por el Espíritu Santo. Está enfocada por Dios, está apoyada por la iglesia de Antioquía, como vamos a ver, y está centrada en la proclamación de la palabra de Dios. Ese es el tema del pasaje. Y del mismo modo vamos a buscar por ese tema del pasaje entender qué implicancias tiene para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a leer el pasaje, Hechos capítulo 13, del 1 al 12, y después vamos a orar. Dice versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, tu palabra que podemos abrirla en libertad. Gracias por cuidar la vida de mis hermanos. Gracias por cuidar nuestra salud, Señor, y saber que pase lo que pase, estamos en tus manos. Nada escapa a tu providencia, nada escapa a quién eres tú. Tú eres nuestro Dios soberano, Señor, y queremos darte gracias esta mañana que hoy podemos eh, leer tu palabra, estudiarla juntos, Señor, y rogamos que cuides nuestros corazones, nuestras mentes de cualquier distracción, Señor, que podamos en ella deleitarnos y ver como cantábamos, ver la gloria de Cristo en tu palabra, Señor. Rogamos que en tus hijos tú estés obrando santidad, Señor, que tú nos estés moldeando a la imagen de tu Hijo por medio de tu palabra, y en aquellos que no te conocen, Padre, que abras sus ojos al Evangelio, Señor, que ellos puedan salir de esa oscuridad y de esa condenación en la que están, Padre, para abrazar a Cristo. Rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. El pasaje de hoy lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver cómo la obra de Dios es realizada por hombres. Vamos a verlo ahí del versículo 1 al 3. Es realizada por hombres, pero hombres llamados por Dios. En segundo lugar, puntualmente la obra de Dios en Chipre, versículos 4 y 5. Y finalmente, cómo la obra de Dios es enfocada, desde el versículo 6 hasta el final. En una gran parte, primer parte de Hechos, desde el capítulo 1 hasta este capítulo, el anterior, ¿no? El 12, hemos visto cómo Lucas, que es el autor de este segundo tratado, el primer tratado, como siempre recordamos, es el mismo Evangelio de Lucas. eh, Hemos visto cómo Lucas se ha centrado en Pedro, en la vida de Pedro, en la obra de Pedro en la iglesia, cómo la iglesia en Jerusalén va creciendo, cómo Dios va cumpliendo sus promesas, cómo Dios sigue obrando por medio de su Espíritu Santo para dar crecimiento a la iglesia. Es Dios quien añade a la iglesia a los que van a ser salvos, cómo Dios sostiene a la iglesia en medio de la persecución y cómo la va a guiar para cumplir ese rol que les dio en Hechos 1:8 de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El capítulo 12 incluso nos sirvió a nosotros como de transición para así adentrarnos al mundo gentil, ¿no? De a poco el Señor ha ido moviendo y cualquiera de ustedes puede leer ahí desde el 1 al 12 cómo el Señor va poco a poco moviendo personas, moviendo corazones, cómo lleva el mensaje del Evangelio a algunos extranjeros, a aquel etíope que Felipe se encontró en el camino, cómo mueve corazones para darles fe y arrepentimiento a fin de salvar personas en contextos gentiles, e incluso hemos visto cómo Dios ha llamado a la fe a un religioso, a un fariseo, a un perseguidor de la iglesia, como era Saulo de Tarso, justamente. Pero desde este capítulo 13 vemos cómo desde Antioquía el Evangelio se extiende entonces entre los gentiles y cómo la obra de Dios, como dijimos como primer encabezado, la obra de Dios es realizada por hombres llamados por Dios. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Una obra que poco a poco, discúlpenme que estoy moviendo todo acá, una obra que poco a poco, como dijimos, pasó de aldeas rurales de Palestina al mundo greco-romano, de diferentes ciudades. El capítulo 13 y 14 va a mencionar varias ciudades, pero si uno lee así panorámicamente desde este capítulo 13 hasta el final de Hechos, son muchísimas las ciudades que se mencionan. Eh, Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 15, 18 y 19 y les dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esa es la obra que Dios ha hecho por medio de Pablo. Todo lo ha llenado con el Evangelio de Cristo. Incluso, como dijimos, si hacemos una lectura a vuelo de pájaro, hay como un recorrido en toda la geografía del mundo antiguo. Incluso estos dos capítulos, 13 y 14, mencionan 6 ciudades. Increíbles, 6 ciudades en donde se está proclamando el Evangelio. Lucas acá hace una breve descripción de cómo es la vida de la iglesia, la congregación en esta ciudad, en Antioquía, en donde Saulo y Bernabé, como vimos en el capítulo 11, ya estaban integrados, ya estaban ministrando, lo va a decir en el versículo 2, que estaban ministrando estos al Señor. Es una iglesia activa, no solamente en la atención de otras iglesias, sino que estas iglesias eran ministradas por hombres preparados, como los que se están mencionando aquí. ¿Sí? Se los nombra como profetas y maestros. No se nos dice quién cumplía estos dos roles. Posiblemente
ambos roles lo cumplían todos, pero acá el pasaje no nos dice nada. Sí nos menciona a profetas que exponían la revelación de Dios, que la expresaban en forma de exhortación, de instrucción, de amonestación, de estímulo, incluso a veces con revelación de acontecimientos futuros. Lo hacían específicamente en función de este tiempo de transición que representa Hechos, en donde no estaba formada la revelación escrita como la tenemos nosotros. Es por eso que este rol de los profetas, esta función, este don no está presente en la actualidad. Si bien algunos se autoproclaman de esta forma, eh, directamente lo hacen con desconocimiento de las escrituras. Anulan la autoridad de las escrituras y van en contra de la inerrancia y de la suficiencia de las escrituras, proclamándose profetas, porque no les alcanza las escrituras, entonces, bueno, me proclamo profeta. Bueno, eso no existe ya porque nosotros tenemos el canon completo, tenemos las escrituras y tenemos lo suficiente para conocer el carácter de Dios, la condición del ser humano y conocer la obra de Dios por medio de Cristo, por medio de su evangelio. Sí, la función que menciona acá, la que sí se mantuvo es la de maestros, que aquí sí se menciona. Los maestros, obviamente, se le da un énfasis a la enseñanza de la palabra de Dios en todo Hechos, y los maestros son eh, esos, eh, esos que actúan de esta forma. Ellos enseñan lo que hay en el Antiguo Testamento, enseñan lo que Jesús habló, enseñan la doctrina de los apóstoles, como dice al principio de Hechos. Es algo que Lucas hace un énfasis de principio a fin, esto de la enseñanza. Y entonces menciona a Bernabé, que ya lo hemos conocido, por eso Lucas acá no explica quién es Bernabé, no hace una introducción a Bernabé, porque ya lo ha mencionado. Menciona a Simón o Simeón en otras traducciones, al que se le llama Níger, que este era como un apodo. Yo no sé si en sus familias han tenido alguna vez, pero nosotros teníamos una tía que le decíamos la tía negra. No era negra, eh, pero le decíamos la tía negra. Bueno, Níger era como un apodo y era como decirle, bueno, Simón el negro, porque posiblemente era de piel oscura. Después está Lucio de Cirene, que Cirene era una región, posiblemente algunos consideran que era miembro de esta sinagoga de Cirene que peleaban con Esteban, y algunos comentaristas coinciden de que esta persona pudo haber escapado después de la persecución tras la muerte de Esteban. Es posible, Lucas ahí no nos dice nada. Después está Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, importante, ¿no? Porque alguien está preparado en la alta enseñanza, que se dirigía a las cortes reales, y era un compañero íntimo de Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, que gobernó Galilea en tiempos de Juan el Bautista y de Jesús. Y finalmente menciona a Saulo, que también Lucas ya nos ha comentado quién era este Saulo, y obviamente es muy interesante porque hay una intencionalidad en Lucas en mostrar en este listado en el principio a Bernabé y en el final a Saulo, porque van a ser estos dos los que van a ser llamados a la obra de Dios, ministrando estos al Señor. Significa que la iglesia estaba, como siempre lo hacía, se estaban reuniendo para ser enseñados en las escrituras, para adorar a Dios juntos, para vivir la comunión de los santos, y en medio de esas circunstancias, de este servicio permanente, Dios va a usar a alguien para expresar las palabras que Dios, el Espíritu Santo, va a inspirar. Fíjense lo que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Lucas no nos dice quién es usado por Dios para decir estas cosas, sino que es muy llamativo como Lucas relata las palabras del Espíritu Santo en forma directa, situadas en una parte del relato, y en el envío de Bernabé y Saulo, que vamos a ver ahí en el versículo 3, lo que Lucas está haciendo es darle un énfasis a lo que siempre hemos visto en todo Hechos: la iniciativa
de la labor misionera de estas dos personas que van a ser llamadas procede de Dios. Es el Espíritu Santo, es un imperativo que es único acá en Hechos, apartadme a Bernabé y a Saulo. La obra es de Dios, el llamado es de Dios, la iniciativa es de Dios, en todo momento, en todo Hechos lo vamos a seguir viendo. La iglesia entonces, ¿qué va a hacer? La iglesia obedece al imperativo de Dios y depende de Dios, como lo vamos a ver ahora, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a estos dos que Dios había apartado. Mientras que en términos humanos, podríamos decir, la iglesia de Antioquía fue como la agencia de envío de Bernabé y Saulo. En términos teológicos, fue el Espíritu Santo quien apartó, quien llamó, quien comisionó, quien dio poder a estos dos misioneros. Bueno, entonces aquí vemos en este contexto de iglesia local eh, un orden de las cosas y cómo Dios autentifica su obra llamando y guiando a la iglesia. Lo que no vemos acá, y a mí me llamó mucho la atención, yo no veo un desorden, no veo una anarquía en donde cada uno hace lo que quiere, sino que Dios está guiando a estos hermanos. Y Dios los guía a una obra puntual, una obra en donde va a comenzar todo ahí en Chipre, versículos 4 y 5, la obra de Dios en Chipre, que si bien es una obra autorizada por Dios, eh, la tenemos que ver como una confirmación de lo que Saulo y Bernabé ya venían haciendo. Algunos comentaristas ven en este pasaje, y muchos estudios, y lo deben haber escuchado, que este es el primer viaje misionero de Pablo. Pero si uno lo ve en retrospectiva, estos hombres ya han hecho esta labor en otros lugares. Entonces hay como una confirmación de lo que ya venían haciendo. No es que de golpe se convierten en misioneros. Esto Pablo, cuando recién se convierte, empieza a predicar el Evangelio. En Damasco, en Jerusalén, en donde sea. Pablo seguía predicando y Bernabé lo mismo. Entonces, ahora son enviados a la obra y van a Chipre. ¿Por qué Chipre? ¿Por qué el primer lugar? Si previamente no vemos que la obra a que los ha llamado el Señor sea puntualmente a Chipre. Bueno, acá el pasaje no nos dice nada. Posiblemente hay dos factores que pueden sí determinar este destino. Uno, en primer lugar, Bernabé era nacido en Chipre y posiblemente fuera ese destino como, como un primer lugar. Y en segundo lugar, algunos hermanos ya habían desarrollado, lo vimos en el capítulo 11, en el 19 y 20, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Bueno, este puede ser un factor importante y es posible que se buscara consolidar este trabajo, afirmar el liderazgo en estos lugares. El pasaje no nos dice mucho más, dice versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, de nuevo el énfasis de la iniciativa de Dios, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. De nuevo, un énfasis de Dios enviando, el Espíritu Santo enviando a estos hombres. Esta afirmación, y vale aclararlo, esta afirmación no es algo místico, sino que Dios usa evidentemente la iglesia local para el ministerio. Es una obra autentificada por el Espíritu Santo, pero también es una obra apoyada por la iglesia. ¿Por qué? Porque cada creyente obviamente es morada del Espíritu Santo en el momento de creer en el Evangelio. Y es de suma importancia considerar lo fundamental que es la iglesia local para determinar este tipo de decisiones que son guiadas por Dios. Entonces se dirigen, nos dice el pasaje, a la ciudad portuaria de Seleucia y de allí a Chipre. Hay un autor, Filón de Alejandría, es un escritor, es un filósofo
judío del siglo primero, que comenta que Chipre era una región llena de colonias judías. Y bueno, ahí podemos ver quizá otra razón para que este lugar fuera un lugar de destino para esta obra encomendada por Dios. Un lugar en donde justamente, como leemos, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En la sinagoga de los judíos. Un breve relato que hace Lucas acá es un continuo que se va a dar en todo Hecho de los Apóstoles. Es muy interesante verlo, porque todo el ministerio de Pablo tenía este punto en particular. Se dirigía en primer lugar a las sinagogas judías. Ese es el primer contacto, evidentemente por el trasfondo escritural de estas personas. Estas personas conocían el Antiguo Testamento y entonces posiblemente entre esas sinagogas había personas que eran realmente temerosas de Dios. Acá nos dice que anunciaban la palabra de Dios. No nos dice si había éxito o no acerca del anuncio. Lo único que se nos dice es que la palabra era predicada. Y finalmente se nos dice que Juan los ayudaba. Juan es Juan Marcos, el que había mencionado en el capítulo 2. Juan Marcos los ayudaba, lo que posiblemente también indique que la obra era algo que estaba creciendo y necesitaban ayuda de alguien. Posiblemente la obra no fuera solamente predicar en la sinagoga, sino que mucha gente empezara a escuchar el Evangelio y entonces la obra precisara de una ayuda extra como la de Juan Marcos. Es posible. El pasaje no nos dice mucho más, pero sí nos mete de lleno en una situación en donde la obra de Dios, como hemos puesto en el encabezado, la obra de Dios es enfocada. Eh, en pocas palabras, Lucas nos dice que el trabajo de estos hombres fue intenso. No lo dice literalmente así, pero dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Bueno, nosotros leemos y decimos, bueno, nada, fueron de una punta a la otra, atravesaron la isla y nada más. Pero el verbo ese, habiendo atravesado, no habla solamente de recorrer un territorio, sino que tiene el sentido de que es un viaje de ministerio. Lucas va a usar muchas veces esta palabra en hechos, en el contexto de viajes de predicación, viajes de afirmación de la iglesia, viajes de fortalecimiento de la iglesia. Entonces, este atravesar toda la isla no supone solamente que predicaron en Salamina y viajaron hasta Pafos, sino que anunciaron en todos lados la palabra de Dios. Y este es el punto de enfoque en el ministerio. No fueron a hacer acción social, no fueron no sé, a hacer un trabajo pre-evangelístico como en muchos lugares se hace. No fueron a dar charlas motivacionales, no. Fueron a predicar el Evangelio. Fueron a predicar el Evangelio, no perdieron el enfoque de lo que Dios los había llamado a hacer. El enfoque de predicar el Evangelio. Y ahí en Pafos nos dice Lucas, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Encontraron a un hombre que sin duda, y uno lo lee así, y también quizá pasa de largo en lo que va leyendo, pero es una contradicción todo lo que está marcando acá. Ya no a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Interesante, el nombre Bar Jesús es hijo de Jesús o hijo de Josué, que el nombre de Jesús o Josué es salvación o salvador. Entonces es un hijo de salvación, este Bar Jesús. Y es muy llamativo porque es un judío, un hombre que es una contradicción en sí mismo. Es un personaje que en Palestina hubiera terminado lapidado por los religiosos judíos. Tenía un oficio que no solamente era un oficio pagano, sino que era un oficio que estaba prohibido completamente por la ley. Era una especie de astrólogo que asistía en la corte de Sergio Pablo, del procónsul. Y Pablo va a vivir ahora lo que capítulos atrás también vivió Pedro. Si recuerdan, Pedro había experimentado esto con Simón el Mago, con otro mago. Pero a diferencia de Simón el Mago, este personaje resistiría el mensaje del Evangelio, resistiría a estos hombres.
le sería una oposición abierta a la predicación, a diferencia de Simón el Mago. Este Bar Jesús nos dice el versículo 7 y leemos que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, y Sergio Pablo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul quería escuchar la palabra de Dios. Si bien podía estar asociado a estas prácticas dudosas de este judío, como es la hechicería de Bar Jesús, nos dice el pasaje que era un varón prudente. Literalmente era un hombre inteligente. Era alguien que podía identificar de alguna manera el carácter y las palabras de Bar Jesús. Y no tenemos que pensarlo, esa frase varón prudente, no tenemos que pensarlo como que era alguien temeroso de Dios. Pero sí Lucas lo va a poner en el pasaje, y lo leemos todo, lo va a poner como en contraste con el mago. Incluso cuando al final Sergio Pablo ve la mano del Señor sobre la vida del mago, lo que pasa con el mago. Y de alguna manera este hombre supo de la llegada de Bernabé y Saulo, y lo que va a hacer él mismo los va a convocar. Es el primer encuentro de un gobernante pagano, politeísta, que los cristianos tienen contacto. Y es él mismo quien los llama. Es muy interesante esto. Hay cierta apertura a escuchar a estos mensajeros judíos. Quería informarse de las cosas que estaban enseñando en la sinagoga de los judíos. El pasaje no nos dice las causas o las motivaciones por la cual él los llama. Él deseaba oír la palabra de Dios. Él deseaba oír lo que estos hombres anunciaban. Y desde el verso 8 al 11 vamos a ver directamente el enfrentamiento de Saulo y Bernabé con este falso profeta, Elimas. Dice versículo 8, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Se lo menciona acá con el nombre traducido y se lo presenta como un opositor. El verbo resistía habla de una acción continua que probablemente haya nacido desde que el procónsul quiso atender a estos hombres. Y sin duda este hombre lo que ha visto que Saulo y Bernabé han predicado hasta llegar a Pafos, seguramente ha visto la conversión de personas, ha visto cómo su labor en la corte se estaba poniendo en riesgo. eh, ¿Por qué? Porque cualquiera que de forma genuina llega a la fe en Jesucristo va a dejar de inmediato de consultar a este falso profeta. Y este hombre seguramente vio el peligro de esto. Y esto para traerlos a nosotros, sin duda es así. Cualquiera que llega en forma genuina a la fe, se aferra a Jesucristo y viendo el consejo bíblico, se aparta, se aparta de charlatanes y se aparta de quienes utilizan, por ejemplo, un par de versículos para afirmar ideas. Esta es la amenaza que sintió Elimas. Hay muchos de estos. Hoy lo vemos como muy lejano, que era un mago, un falso profeta, pero hoy pasa igual y cualquiera que escucha el verdadero evangelio y Dios abre sus ojos, llega de forma genuina a la fe y se aparta de esta gente. Y esta gente se siente amenazada. Elimas es una de esas personas. ¿Cómo se siente? Ahí que lo que quiere hacer Elimas, ¿qué quiere hacer? Procuraba apartar de la fe al procónsul. No que Sergio Paulo ya creyera, sino que se menciona aquí la fe como el conjunto doctrinal, el contenido doctrinal que Saulo y Bernabé estaban predicando. Saulo y Bernabé estaban predicando el Evangelio. Y este es el foco de nuestra predicación, el contenido de nuestra fe, al que cada persona debe ser expuesta. ¿Para qué? Para llamarla al arrepentimiento y a la fe. El cristiano cree un contenido doctrinal firme y no anda divagando en su vida en cosas con las cuales no está segura
o no tiene formada bien una creencia, su fe está basada en sus opiniones, y no, 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 el cristiano cree en cosas objetivas, basadas en la palabra de Dios y sustentadas en una firme doctrina. Por eso los errores, las falsas enseñanzas, estos charlatanes que van y vienen, predicadores de la prosperidad, que hay muchísimos, no hacen otra cosa que desviarse de estas verdades doctrinales, de esta fe, de este contenido de la fe. Eso es lo que hacen los falsos maestros, los falsos profetas. Y esto es lo que estaba haciendo Elimas, tratar de apartar de la fe, o sea, sacarlo de ese conjunto de doctrinas que le iban a dar a conocer el Evangelio. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, y esta es una carta muy conocida y versículos muy conocidos acerca, fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 6, le escribe a los Gálatas, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo es durísimo en esta carta y después en su casa puede leer todo Gálatas, por qué causa Pablo está escribiendo de esta forma. Pero esta misma reacción es la que Pablo va a tener. Fíjense, leemos versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Me encanta, muy tolerante, ¿no? Pablo con este mago. El hombre no entra en discusiones. Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Saulo eh, es mencionado, es muy llamativo que es mencionado acá a partir de su nombre latino, Pablo. Algunos ciudadanos romanos tenían así los dos nombres, su nombre familiar y el latino. No olvidemos que Saulo era ciudadano romano y su nombre latino, justamente algunos comentaristas dicen que es interesante porque es como una transición desde la predicación a los judíos hacia los gentiles, y es posible. Lucas no menciona los motivos por los cuales pone el nombre latino de Pablo. Lo que sí nos dice es que fijó los ojos en Bar Jesús, lleno del Espíritu Santo. O sea, la reacción que Pablo tiene acá eh, no es una reacción colérica de Pablo o de su carácter, sino que sus palabras son productos de la reacción divina sobre este falso profeta. La reacción que Dios mismo inspira a Pablo. Mientras Pablo está lleno del Espíritu Santo, este hombre, fíjense el contraste, está lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Sin duda el oficio de mago y su identificación como falso profeta automáticamente lo convierten en eso, en un enemigo de Dios. Y con la pregunta que Pablo le hace, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hace como un remate en la condena. Leemos versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. La mano, la mano del Señor sobre esta persona, así como la mano del Señor estaba sobre la iglesia para salvación. Leemos versículo
21 del capítulo 11 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, con los apóstoles, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta mano del Señor, este poder del Señor, también estaba sobre los enemigos de Dios. Elimas era un enemigo de Dios, y así también Dios se convierte en su enemigo, de este hechicero, de este que trataba de pervertir la palabra de Dios. Y es interesante, releemos el versículo 11, la descripción que hace de lo que le va a pasar. He aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Interesante. Ahora le hago una pregunta. ¿Podemos ver la gracia de Dios sobre este enemigo de Dios? Fíjense, este hombre podría haber muerto. ¿Recuerdan Ananías y Zafira? Capítulo 5 de Hechos. Ellos murieron, trataron de engañar a Dios, trataron de engañar al Espíritu Santo y murieron delante de Dios. Pero fíjense, a este hombre lo deja con vida y solamente dice que no verá el sol por algún tiempo. Interesante, pues esta temporalidad en el juicio posiblemente sea un indicativo de que había una oportunidad de arrepentimiento a este hombre, que si uno lo pone a pensar, estaba en la misma condición que cada pecador está delante de Dios. Fíjense la descripción, lleno de engaño, lleno de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, trastornadores de los caminos y de la palabra de Dios. Eso sin duda eh, hacíamos y hemos hecho. Por eso cuando leemos acerca de Limas, no tenemos que escandalizarnos, ¿no? Ah, este mago, mirá qué malo que quería apartar de la fe a Sergio Pablo, no. Sin duda cada uno de nosotros éramos, éramos esto, hijos del diablo. Leemos versículo 12 entonces. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Lucas va a terminar este relato con la conversión del procónsul Sergio Pablo. Creyó, llegó a la fe en Jesús, escuchó acerca de su vida, de su muerte, de su resurrección, eso que proclamaban Pablo y Bernabé como palabra de Dios, eso creyó Sergio Pablo. Y fíjense cómo la conversión del procónsul, en primer lugar, se relaciona con este milagro de condena. Porque en primer lugar, él ve lo que había sucedido, ve lo que le pasó al hechicero de su corte, pero luego, dice, reacciona a la enseñanza, a la doctrina sobre el Señor. Eso lo asombró, maravillado de la doctrina del Señor. De nuevo, la obra de Dios enfocada en la proclamación de su palabra. Es por medio de su palabra que llegamos a la fe. No es el milagro lo que convirtió a Sergio Pablo, es la enseñanza del Evangelio, escuchar del Evangelio, aferrarse a Cristo. Eso es, no fue el milagro. Como dijimos al principio del estudio, esta obra de Dios es de Dios, está autentificada por el Espíritu Santo, está iniciada por Dios, está apoyada por la iglesia local, que está enfocada y que está centrada en la proclamación de la palabra de Dios. Y sin duda estos temas son los temas de Hechos, pero también son temas que se aplican a la iglesia hoy y a cada cristiano en particular. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la causa por la cual la iglesia puede eficazmente proclamar el Evangelio es por causa del Espíritu Santo.
es por causa del Espíritu Santo que hay eficacia en la proclamación del Evangelio, pero también en la vida particular de cada uno de nosotros. Es efectiva la santidad en los hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues si no obra Dios en nosotros y pretendemos nosotros autosantificarnos, nos convertimos en religiosos. Pedro le escribe a la iglesia en 1 Pedro 1:2 y les dice que ellos, que la iglesia, han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ellos han sido elegidos en santificación por Dios, en la santificación que les da el Espíritu para obedecer. Se da esa doble acción. Pablo le escribe a Tito, en Tito 3:5, nos salvó, dice, a los cristianos, Dios los salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es obra de Dios por medio del Espíritu Santo el hecho de llamar a salvación a los suyos por medio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento lo hace el Espíritu Santo, no lo hace uno, no lo hace una oración. No acepto a Jesús en mi corazón, ni le abro a Jesús el corazón. Eso no existe en la palabra de Dios. Si alguno escuchó esa frase, bueno, bórrela de su mente, de su disco rígido, porque es una falacia total. Y es el mismo Espíritu quien guía a su iglesia a fin de sostenerla, de guiarla, de fortalecerla en su obra. Entonces, la causa por la cual la iglesia puede eficazmente proclamar el Evangelio es por causa del Espíritu Santo, pero también la vida particular de cada uno de nosotros es efectivamente santificada por la misma acción del Espíritu Santo en nosotros. Como dice Pedro, elegidos para obedecer. Ahora el cristiano puede obedecer por la acción del Espíritu Santo. Podemos obedecer porque ahora entendemos quién es Dios y Dios ha abierto nuestros ojos. Eso el incrédulo no lo puede hacer. El incrédulo no puede obedecer a Dios y tampoco quiere, dice la palabra. En segundo lugar, el trabajo de la iglesia local, el trabajo misionero, esto de predicar el Evangelio, es apoyado por la iglesia local. Fíjense, Pablo y Bernabé, es muy llamativo, ellos no fueron llaneros solitarios, no se manejaron solos, no actuaron independientes de la iglesia local. El apoyo de las iglesias locales es fundamental para cualquier cosa que cualquier cristiano quiera hacer. Por eso que una persona lea la Biblia, que estudie un poco, que de golpe quiera formar un grupo de personas para luego ponerse en una iglesia y con un cartel, sin el apoyo de iglesias locales, sin la supervisión de otros, sin la rendición de cuentas, es peligroso. Es peligroso y lamentablemente es demasiado normal en estos tiempos. Las iglesias locales necesitan realizar un trabajo a veces arduo de supervisión y de establecimiento de personas probadas. Estos hombres que se mencionan del 1 al 3 son personas que no estaban improvisados, ellos estaban ministrando en Antioquía. En tercer lugar, en medio de esta obra de Dios, muchas veces, y espero que así sea, espero que así sea, muchas veces nos vamos a ver implicados en la confrontación del diablo y de sus representantes. A ver, para explicarlo mejor. Pablo y Bernabé estuvieron implicados en esta confrontación con el mago. Pero en este tiempo también, obviamente no nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones literalmente, pero muchas veces por querer ser tolerantes y poco agresivos, el cristianismo de hace unas décadas a la actualidad ha dado lugar a que la iglesia reciba cosas, iglesias que si fuera la iglesia de hecho no le hubiera sido de gracia lo que hoy estamos viviendo. No solamente somos tolerantes, sino que muchas veces guardamos silencio ante el pecado, ante lo que Dios aborrece por medio de su palabra. Y así hemos aceptado falsas enseñanzas,
no hacemos mucho análisis bíblico de las cosas que nos enseñan, por pereza o por perder tiempo en este mundo de entretenimiento. Muchas veces no cuestionamos y ni siquiera analizamos lo que día tras día recibimos de enseñanza, sea a través de una predicación, sea a través de una reflexión, sea a través de canciones. Muchas veces escuchamos cosas y, bueno, habla del Señor, amén, gloria, pero no hay un análisis, no hacemos una confrontación de estas cosas que son errores y que muchas veces apartan de la fe, del contenido doctrinal, del contenido del Evangelio a muchas personas. Muchos son arrastrados, pero en medio, como dijimos, en medio de esta obra, muchas veces nos vamos a ver implicados en confrontar, y esto tiene que hacer. Esto es nuestra responsabilidad, denunciar estas cosas, corregir el error por medio del Evangelio. Sin duda no podremos, no vamos a poder dejar ciego a nadie, eh, pero exponiendo la verdad, muchas veces el endurecimiento de muchos se va a hacer evidente de forma tal que los va a llevar a quedarse aún más ciegos de lo que están. Eso va a pasar muchas veces. Fíjense, luego de anunciar su muerte del Señor Jesucristo, en Juan 12, 37 al 40, dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, hablando de los judíos, de los religiosos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Señales delante de ellos, y aún no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso pasa en la obra de Dios también. Nos vamos a ver implicados en esta labor, en donde la iglesia también está, y en último lugar, está enfocada en la proclamación de la palabra de Dios. ¿Cómo uno confronta el error? Bueno, enfocados en la palabra de Dios. Es algo que vemos a lo largo del relato. Saulo y Bernabé y la iglesia en Antioquía estaban centrados en la enseñanza de la palabra de Dios. Estos maestros enseñaban la palabra de Dios, fueron enviados a una obra de predicación de la palabra, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, la anunciaron a todo lo largo de Chipre, proclamaban frente a las autoridades como Sergio Pablo la palabra de Dios, confrontaban con la palabra de Dios, confrontaban con una firme doctrina escritural. Lamentablemente hoy eh, a muchos cristianos las palabras como teología o doctrina es como sacadas, no sé, de un sarcófago, o incluso es como una mala palabra. Pero la proclamación del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo y de la salvación mediante la fe en Jesús como el Mesías de Israel y Salvador del mundo era el tema central en la predicación de la iglesia. Y es nuestro tema central. No hay razón para que la iglesia hoy cambie ese mensaje para hacerlo más aceptable, más terapéutico o políticamente correcto. No, el mismo evangelio es el que Dios nos ha dejado para predicarlo. Somos testigos del Cristo resucitado, no predicamos otra cosa. De ahí que como iglesia siempre, nosotros aquí en Junín, en San Martín, vamos a estar siempre enfatizando esta necesidad de no solamente de proclamar el Evangelio, sino de que cada hermano se prepare bíblicamente. ¿Para qué? No con el fin de que nuestras mentes sean llenas de información, eh, sino para ser exhortados, para ser santificados por medio de su palabra. ¿Para qué? Para anunciar todo el consejo de Dios, aconsejar por medio de su palabra, animar por medio de su palabra, vivir centrados en las escrituras y en el Evangelio. ¿Por qué? Porque una iglesia centrada de esta forma se mantiene firme por el obrar de Dios, firme en su verdad. Una iglesia que se desenfoca y deja a un lado las verdades de nuestra fe, las verdades del Evangelio,
está pronta a descarrilarse, a irse por lugares que no son el Evangelio, no es Cristo. Dios guarde a su iglesia en todo este tiempo a seguir proclamando su Evangelio, y Dios dé arrepentimiento a aquellas personas que realmente necesitan abrir sus ojos. Gracias por su gracia, porque, porque eh, muchos andan a tientas, buscando que alguien los guíe, andan ciegos, como este mago, como le pasó a este mago, y muchos se convierten, como le pasó a Sergio Pablo. Pero que Dios sea glorificado en nuestras vidas, no solamente al creer estas cosas y seguir proclamando el Evangelio, sino que nuestras vidas reflejen el Evangelio. A muchos que andan perdidos realmente en este mundo. Dios tenga cuidado de su iglesia, nos ayude, nos sostenga, pero también nos dé una especial sensibilidad hacia un mundo que realmente está no solamente perdido, sino que está confundido. Mi hermano, si alguien que se dice cristiano eh, dice cosas que no están bíblicamente en orden, hermano, prepárese a saber dar razones de su fe y a poder corregir esos errores y encaminar a la gente que está creyendo cosas erradas, y que Dios sea glorificado en nuestras vidas en esta semana que comienza y en todo lo que hagamos como iglesia. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu evangelio y gracias por la misericordia que has tenido sobre nosotros al alcanzarnos. Señor, no estábamos muy lejos de la misma actitud de este hechicero. Nuestros corazones estaban llenos de todo engaño, de toda maldad. Nos habíamos constituido enemigos tuyos y rechazábamos todas tus verdades, Señor. Y sin embargo, has tenido misericordia, has tenido paciencia, Señor, y nos has alcanzado con tu glorioso evangelio. Rogamos que nuestras vidas sean moldeadas por ese mismo evangelio, Señor. Que nuestras vidas eh, estén siendo guiadas por tu Espíritu Santo a fin de vivir vidas de santidad y vidas que confirmen a cada paso ese evangelio tan precioso que nos has grabado en nuestro corazón, Señor. Rogamos que nos des también el coraje para enfrentar los errores, para enfrentar aquellas cosas que no son correctas, Señor, que no son bíblicas, y que, Señor, busquemos en todo momento exaltar por sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra, Señor. Rogamos que nos recuerdes estas cosas cada vez, Padre, que nos enfrentamos a un mundo tan pluralista, tan lleno de opiniones, tan lleno de filosofía, Señor, en medio de esta generación eh, maligna y perversa, Padre, que podamos ser luminares en este mundo, Señor. Obra en tu iglesia a fin de que tengamos las fuerzas, eh, la valentía, Señor, el denuedo de seguir predicando tu evangelio. Ayuda a mis hermanos que pueden estar con dificultades en sus vidas para seguir creciendo. Ayúdalos a crecer, Señor, que tu palabra nos ayude no solamente a crecer, Señor, sino a corregir nuestras vidas y aquellas cosas que necesitamos cambiar, Señor, y rogamos que cuides a tu iglesia en este tiempo tan particular que nos toca vivir, con el solo fin, Señor, de darte gloria a ti y de seguir obrando este rol que tú nos has dejado, de ser testigos tuyos, Padre. Gracias por este privilegio de ser parte de tu obra, y rogamos, Señor, que nos acompañes en el resto de esta semana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.